Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a retomar el tema de Grecia y digo retomar porque si usted nos sigue con regularidad, hace ya en realidad algunas semanas que no hemos hablado acerca de la situación en Europa y en particular en Grecia. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? Bueno, este país está en negociaciones para recibir una ayuda más por 170.000 millones de dólares, una ayuda clave porque apenas el 20 de marzo tiene vencimiento de un eurobono por 20.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, Enrique Álvarez, ¿no es cierto? Correctamente, 14 y medio el 20 de marzo, exacto. Enrique Álvarez de Idea Global. Entonces es clave que llegue a acuerdo Grecia para que pueda recibir este dinero. Y Enrique, ayúdame a entender, porque me parece a mí que Grecia está jugando con varias bolas a la vez, porque por un lado está negociando con los tenedores de su deuda para que acepten una quita importante, está renegociando los términos de su deuda, pero por otro lado está renegociando también o negociando también con el FMI, con Europa, para que le presten el dinero. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Una tiene, digamos, Grecia tiene obligación de cumplir con los acreedores privados en cuanto a la quita que se le va a hacer a su deuda para poder de alguna manera terminar de hacer el paquete con lo que es la Unión Europea y el Fondo Monetario, que ahí los temas son cuánto se reducen los salarios de empleados y cuánto se reducen las pensiones que paga el Estado griego. El real punto, hay dos puntos realmente neurálgicos aquí. El lado político en Grecia de momento tiene reales problemas para imponer más castigos sobre la sociedad griega con más austeridad. Y en el lado, en la relación con los acreedores privados, los puntos neurálgicos son que los acreedores privados quieren que los acreedores públicos, principalmente el Banco Central Europeo, también entren en esta reestructuración, lo cual es razonable para realmente reducir aún más los niveles de endeudamiento de Grecia. Y de ahí viene cuánto realmente se va a quitar, cuál va a ser el cupón de los instrumentos nuevos. Y eso ha estado en discusión hace semanas. Parece que han cedido los bancos y el cupón va a ser más bajo de lo que se esperaba, algo en el área de 3.6% en el lapso del tiempo, pero insisten de que la banca, no la banca, sino el Banco Central Europeo y los acreedores públicos tienen que participar. A ver, explícanos aquí para que nos quede claro nada más a todos, ¿a qué nos referimos con el cupón? ¿Qué es el cupón? Bueno, el cupón es qué tasa de interés va a pagar Grecia sobre los instrumentos futuros que van a reemplazar a los actuales. Y eso es importante porque de alguna manera eso va a dar lugar a un cálculo que hacen los acreedores actuales de cuánto les queda realmente de valor residual del bono que tienen en la actualidad. Porque ese bono tiene un valor nominal, ese valor nominal de alguna manera va a ser reducido en un 50%, pero de ahí te dan títulos nuevos que no tienen las mismas condiciones que los títulos actuales y son papeles indudablemente de muy largo plazo para que el Estado griego tenga de alguna manera un área de respiración para poder generar nuevamente ingresos para pagar este tipo de deuda. Ahora, vámonos por partes. En las negociaciones que está teniendo con los tenedores de deuda, para que la negociación es bueno, te voy a pagar menos deuda de la que te contraté, ¿dónde es donde está dónde es donde se están atorando los griegos con sus acreedores? ¿En qué parte? En lo que, en lo que piensa recibir cada uno? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Originalmente, el mercado esperaba que los términos fueran muy sencillos. Iba a haber una reducción del 50% en el valor nominal de las obligaciones, en el valor nominal de los bonos, y estos iban a cambiar por nuevos bonos de largo plazo, digamos 30 años de plazo, que tuvieran un cupón más o menos de 4%. Cuando haces un cálculo, eso significa que a valor actual, a valor presente del día de hoy, de alguna manera tu bono se reduce en valor algo como un 65%. Pero ¿qué es lo que pasa? De que insisten las autoridades europeas en que Grecia tiene que recibir mayores satisfacciones por parte de los que son los acreedores privados. Es decir, de que tienen los acreedores privados que acceder a aún más sus tenencias. Y ese es el punto realmente que se ha estado discutiendo por semanas. Ahora, dime una cosa, los acreedores privados o la gente con la que está negociando su deuda Grecia, porque ellos me acuerdo muy bien el headline, el titular de una nota de Bloomberg,
de hace unas semanas nada más que decía que los acreedores habían pintado su raya, que digan, más de aquí no nos bajamos. Pero, pues, ¿qué quiere decir más de aquí no nos bajamos? Porque si Grecia dice, entonces no te pago nada, pues yo creo que cualquier acreedor debe preferir 2 centavos al dólar a nada. Excelente punto, Alberto. Eso es cierto. Realmente Grecia, de alguna manera, tiene la potestad de dejar al aire a los acreedores privados, lo cual ha sucedido en algunas otras instancias. En Latinoamérica somos muy conscientes de cómo funciona este tipo de negociación. Pero de alguna manera el consenso de momento es el siguiente, o de alguna manera el juego era el siguiente. La banca va a aceptar este tipo de perdón que le tiene que conceder a Grecia para que exista de alguna manera una tratativa que está siendo llamada, que es, no es obligada, sino de alguna manera ha sido consensuada. Por lo tanto, eso significa de que hay instrumentos de garantía que se emitieron sobre la deuda griega que no se van a de alguna manera efectivizar, que no van a valer de momento dentro del mercado financiero, y eso va a evitar que existan otro tipo de consecuencias. No sé si me explico, me estoy refiriendo a los famosos contratos de CDS que existen en el mercado. Entonces, bajo esa, digamos, ese paraguas de operaciones, la banca trata de evitar que exista este roce, de alguna manera acepta ciertas condiciones con Grecia de quitar 50% de la deuda para evitar de que se le ponga sello de no voluntario a este tipo de ejercicio de reestructuración que se está haciendo, y así se evite algún otro tipo de consecuencia dentro del mercado financiero. Bien, ahora vámonos con la negociación que está teniendo con para el crédito de 170,000 millones de dólares. Los que le van a prestar el dinero, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Europa, le están poniendo condiciones a Grecia, le están pidiendo que reduzca salarios y que haga más medidas de ajuste económico. Y ya al día de hoy, para este martes, los sindicatos nacionales habían convocado para paros nacionales en Grecia. La gran pregunta que yo te tengo aquí, porque este es un tema recurrente que ha venido con el asunto de Grecia, durante todo el año pasado estuvimos con esto. O sea, ¿de qué sirve que el gobierno diga, sí, yo bajo salarios, yo me pongo, yo hago todo lo que me estás pidiendo, si no lo va a poder implementar por el rechazo social? ¿De qué sirve? Realmente no va a servir de mucho, y creo que eso es uno de los puntos importantes a entender en este momento en Grecia, de que yo creo de que ya hemos llegado a un nivel de recorte de beneficios, de recorte de salarios y de otros elementos con los cuales funciona la economía griega, que más allá de ello va a haber de cierta manera algún tipo de revuelta social. Y la experiencia latinoamericana lo que nos dice es de que una vez que se produce ese punto, es muy difícil para los políticos ir más allá y obligar a la población a aceptar más austeridad. Normalmente lo que sucede es de que hay de alguna manera revueltas en el lado político, se vuelve inestable el lado político y lleva de alguna manera a incumplimientos de pago directo, es decir, a incumplimientos de pagos desordenados. Por lo tanto, creo de que aquí, de la manera como está tratando Grecia, está esencialmente sobre el precipicio, sobre todo en el lado social. Ahora, a nivel internacional, a nivel de los efectos, siempre se ha visto con mucho temor el que Grecia declare un default. Incluso la canciller Angela Merkel volvió a decir testarudamente, digámoslo así, porque la canciller Merkel dijo, Grecia tiene que ajustarse y Grecia tiene que hacer los cambios porque no puede salirse del euro. Básicamente así lo dijo muy germánicamente. Pero la pregunta es, después de tanto tiempo, con todo esto que nos tiene ya acostumbrados Grecia a estar preocupándonos por ella durante más de un año ya, en este momento, si hiciera default Grecia, ¿sería tan grave y tan catastrófico como se ha temido? ¿O sería tan grave y tan catastrófico como se temió hace 12 años o 18 meses, hace 12 meses o 18? Creo que la respuesta es no, por lo menos en mi opinión. Pero esto es limitado a Grecia y creo que hay que mirar el espectro más amplio de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier banco que tenía posición en deuda griega, si ya no ha tomado precauciones, pues creo que el ejercicio de tener una exposición era inservible, porque todos ya tienen aviso desde hace muchísimo tiempo que algún tipo de ajuste se va a producir en el valor de esa deuda y que muy posiblemente se diera
algún tipo de incumplimiento de pago desordenado. Entonces, todo el mundo tiene que tener algún tipo de hedge. Cuando hablamos de hedge es algún tipo de contraposición a la exposición que se tiene realmente en Grecia. Pero mi preocupación no radicaría ahí. Yo creo de que si Grecia hace default, el nombre griego, la deuda griega, no va a causar ya tantas reverberaciones porque creo que el mercado está mucho más preparado. Pero viene el problema de que qué ocurre con otros países del ámbito del sur de Europa. ¿Qué pasa con Portugal? ¿Qué va a ocurrir en Italia? Y pienso que ahí viene el desacomodo, porque una vez dado un incumplimiento de pago de Grecia, los otros países que también están altamente endeudados, que tienen muchísima presión social, altos niveles de austeridad para producir una devaluación interna, como Portugal, por ejemplo, no tienen realmente ningún tipo de sentimiento de culpabilidad en aproximarse de alguna manera a la solución griega y de amenazar con lo mismo a lo que son los acreedores en el mercado. Ahí creo que realmente viene el problema de traslado y el problema de contagio que pudiera producirse. De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu madurez profesional, de aquí a un mes, a principios, cuando se acabe la primera semana de marzo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué vamos a estar hablando tú y yo? Es decir, ¿cómo crees que se va a desarrollar esto de aquí a un mes? Pues creo que el escenario más favorable, y que probablemente se dé ya para esa fecha, es de que tengamos algún tipo de resolución, como lo ha dado siempre a último momento Europa, de que algo se va a firmar, de que realmente va a haber una quita importante en el lado de deuda griega, de que los bancos van a aceptar, digamos, una pérdida a valor presente como del 70% aproximadamente, y que los políticos griegos van a decir, sí, vamos a implementar medidas adicionales de austeridad. Ajá. Nos vamos a trasladar, digamos, a un mercado ligeramente más eufórico en cuanto a la circunstancia europea, sin embargo, con un ojo todavía puesto muy de cerca sobre Portugal, de que tiene unas tasas, paga, si tuviera que venir al mercado, paga unas tasas de que no son realmente sostenibles. Sin embargo, lo de Grecia no acaba del todo, porque aún se le dé el dinero, la proyección es de que Grecia va a tener 120% de deuda frente a Producto Bruto de aquí al año 2020. Pero lo que el mercado no está mirando es lo siguiente. Solamente en este segundo acuerdo se le tuvo que incrementar 15 billones de euros más a la cantidad originalmente pactada, porque la economía griega está en tal fase de contracción debido a las distintas medidas de austeridad, de que sencillamente no genera suficientes ingresos como para cumplir con lo pactado con la Unión Europea. De aquí a 6 meses o un año vamos a regresar a este mismo punto a discutir lo mismo. Claro. Por lo tanto, en un mes de proyección, creo de que Grecia probablemente haya salido del ojo de la tormenta y estemos mirando Portugal, un ambiente ligeramente más optimista en el plano generalizado, pero creo que Grecia va a regresar para una segunda función 6 meses o quizás un año de aquí en adelante. Una segunda función, y yo más bien diría que continúa la función. Ya vamos a cumplir, ¿qué? ¿3 años o 4? Con pienso que son 3 años, seguimos en lo mismo, pero como te repito, Alberto, lo de Grecia, si miras realmente los números y si miras realmente qué es la economía griega, que es una economía pequeña de servicios que necesita una devaluación realmente para hacerse competitiva, estas distintas fases de continua austeridad, sobre austeridad, nunca, y esta es la experiencia latinoamericana que habla, nunca hemos visto de que esto dé resultados de realmente revivir una economía y que le llevan a pagar últimamente su deuda. Claro, por supuesto. Enrique Álvarez de Idea Global, desde Nueva York, te agradezco muchísimo la buena disposición y nos vemos en la próxima, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad, siempre, Alberto.